¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. En el año de 1973 salió del catálogo de enfermedades mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana la enfermedad de la homosexualidad. ¿Puede usted creerlo? Algún día la homosexualidad fue una enfermedad que se pensaba era mental. Para celebrar este hecho, con el tiempo, se creó a nivel mundial el Día de la Lucha contra la Homofobia. Una forma de celebrar que los países, que las sociedades pueden quitarse de la cabeza prejuicios. Y también un día para luchar, sobre todo en esos 78 países, donde no solamente se sigue viendo como una enfermedad, sino incluso como un delito que puede ser penado de muerte. México quiso, durante el sexenio anterior con Felipe Calderón, impulsar el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia para emparejarse con el Día Internacional. Sin embargo, no se logró. De manera timorata quedó como el Día Nacional del Respeto, la Tolerancia y alguna otra cursilería. Afortunadamente, en fechas recientes, el gobierno de la República toma la decisión de asumir en México también el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia. Es, por cierto, el próximo sábado. Hoy vamos a hablar de esta transformación que no solamente es legal o festiva, es en realidad una transformación semiótica, llena de símbolos, que modifica la manera como las futuras relaciones humanas van a ser percibidas y sobre todo la manera como la sociedad va a respetar la vida privada, la sexualidad de sus ciudadanas y sus ciudadanos. Hoy hablaremos de este tema, la lucha contra la homofobia y su día, que será el próximo sábado. Comenzamos. What exists in every corner of the world. Embraced and celebrated in some countries, but is illegal in 76. What is hidden for fear of public shame, imprisonment, torture, or in 7 countries even the death penalty. What has existed in every country throughout history, but some people still consider abnormal. being gay, Being lesbian. Bisexual. transgender. All over the world, millions of people face violence and discrimination just for being who they are. Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbian, gay, bisexual, and transgender people from torture, discrimination, and violence. The United Nations has one simple message to the millions of LGBT people around the world. You are not alone. you are not alone. LGBT rights are human rights. LGBT rights are human rights. Together, we will build a world. We will build a world that is free and equal. Abrimos nuestra conversación sobre el Día Mundial y ahora el Día Nacional contra la Homofobia con un panel, la verdad es que me felicito de quienes están esta noche, me hace muy feliz. Y bueno, pues como es tradición aquí en Espiral, les pido que se presenten. Felipe, es un honor que estés con nosotros. No, el honor es mío, muchas gracias y se ve que el panel está interesante. Soy Felipe Nájera, soy actor, director, chihuahuense, papá, hijo, ¿qué más te puedo decir? Secretario del Trabajo en la Asociación Nacional de Actores, activista por decisión, pero primero por necesidad. Y bueno, pues gustoso de estar aquí con este tema de la homofobia y los derechos de la comunidad LGBTTI. Va a ser importante. Suena raro, ¿verdad? Sí, bueno. Es complicado, LGBTTI.
Va a ser interesante escuchar tu opinión sobre cuánto estos días mundiales o estos símbolos realmente modifican conductas. O sea, si sirven para algo o son esferita del árbol. Y me hace muy feliz, Felipe. Conozco muy bien tu batalla, tu lucha en estos temas y nos honra mucho tenerte en Espiral. Es un placer. Hilda, bienvenida. No es la primera vez que estás aquí, pero sí, también nos da mucho gusto cuando vienes. Claro. Tú traes una encomienda concreta de responsabilidad gubernamental y te pido también que te presentes. Claro que sí, soy Hilda Telles, actualmente directora general adjunta de quejas en el CONAPRED. Dentro de mí una activista casi reprimida porque tengo que hacer mi trabajo de defensa desde el trabajo gubernamental. Si no fueras activista, ¿habrías entrado al trabajo gubernamental? No, fíjate que no. No. Es algo que tenemos que compaginar, pero a veces la activista es ruda, entonces hay que mesurarla, hay que modelarla. Así es. Y bueno, pues parte de estar aquí es compartir también este tema importante que desde la perspectiva también no solo personal, sino también como sociedad para esta modificación cultural, pues es importante hablar. Me tocó vivir la vez pasada que se pidió que el gobierno aceptara el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, y que se dijo que no, y que ahora se dijo que sí. Es interesante que nos ayudes a entender cómo evolucionan los gobiernos o las sociedades para que estos hechos se puedan dar. Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? Fuiste el primero que me alertaste que este programa teníamos que llevarlo a cabo, así que te doy las gracias de estar aquí. Sí, más que nada porque estábamos en un contexto de la CONAPRED, donde estábamos hablando del tema de los derechos y pues es pertinente avisarle a los amigos de que se vienen cosas, porque lo político es algo importante, ¿no? Lo político que tiene que ver con lo personal. Y bueno, yo soy Antonio Medina, antes que todo, soy profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, soy activista desde hace muchos años, casi 20, y bueno, soy papá de Mateo, esposo de Jorge, y un ciudadano que quiere que las cosas cambien, y que todo el tiempo en mi vida personal, profesional, como periodista también, independiente, pues estoy indagando en este tema, ¿no? Porque me va, pues mi existencia, ¿no? Lo personal. Un rápido sí o no. ¿Las cosas han cambiado en este país en los últimos 10 años? Sí. Ha sido muy difícil, pero han ido cambiando y yo creo que hay que apostarle a que cambien como debe ser. Ahora ampliamos esa conversación. Itzel Cabrera, me da muchísimo gusto tenerte sentada aquí. Gracias, el honor es mío. ¿Te toca presentarte? Sí, cómo no, pues bueno, soy Itzel Cabrero, trabajo actualmente en el CIDE, hago investigación y consultoría, principalmente en temas de discriminación y educación. De algunos meses para acá me he metido mucho más a estudiar la discriminación desde este enfoque académico, ver cómo es que se están moviendo las tendencias, tal vez no desde gobierno, pero sí desde una perspectiva más sociológica. Entonces, bueno, lo que puedo aportar aquí. Bienvenidos. Gracias. Vamos a abrir, tratando de compartir con el auditorio, pues el origen de este Día Mundial de Lucha contra la Homofobia. A ver, decía yo en la introducción, 1973, sale del catálogo de enfermedades de la Asociación Psiquiátrica Americana la homosexualidad, que a estas alturas es difícil pensar, ¿no? Ya habíamos nacido, Felipe, cuando seguía siendo considerado una enfermedad mental, ¿verdad? Yo estaba en segundo de primaria y yo digo en mi stand-up que en 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría suprimió a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, pero a mí nadie me dijo nada y yo seguía así como enfermo mental, brincando al lazo y jugando a otras cosas. ¿Y cuándo se te quitó? ¿Cuándo te dio la conciencia? No, más bien me di cuenta que así era y que no era una enfermedad mental, pero pues no me di cuenta hasta mucho después que yo ya no era un enfermo mental, pero he vivido como tal muchos años sin darme cuenta yo mismo. Entonces, pues, bueno, es algo interesante. ¿Por qué se toma esa fecha como la misma para el Día Mundial de Lucha contra la Homofobia? No, más bien es mayo del 90, cuando la Organización Mundial de la Salud, un poquito retomando lo que había sucedido con la Asociación Psiquiátrica Americana, de toda una reflexión, porque esto deviene de todo un proceso de científicos, de médicos, de toda la ciencia social que también estuvo indagando desde finales de los 60, los principios de los 70, y que copiando un poquito el esquema y diciendo, bueno, el argumento es tan de peso
que la Organización Mundial de la Salud ahora también tendrá que ser consecuente en este sentido. Pero además había ya un movimiento social. O sea, hasta 90 la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad como enfermedad mental. El 17 de mayo de 1990, igual, se considera, con muchos de los argumentos que dio la Asociación Psiquiátrica Americana, pero recordemos que para los años 90 ya había un movimiento internacional. Quizá en México todavía el SIDA todavía estaba muy presente en la sociedad, el impacto, ¿no? Todo el estigma, pero ya había un movimiento casi en todo el mundo de reivindicación social, ¿no? de la diversidad sexual. Entonces, son como momentos históricos que van increciendo y que como resultado tiene esto. Pero a ver, ya apuntas a la siguiente pregunta obvia. A ver, en 90 la Organización Mundial de la Salud reconoce que no es una enfermedad mental y empieza a promoverse el Día Mundial contra la homofobia. Esto sucede en el año 2005. Los franceses, los activistas de Francia empiezan a hacer todo un cuestionamiento, decir, bueno, pues ahora reivindiquemos con un día el tema de la no discriminación hacia los homosexuales, las gays, las lesbianas, LGBTTI, que significa lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis e intersexuales. Y hay quien dice queers y ahora también heterosexuales, diversidad sexual en general. Pero 2005, lo relato en un artículo que acabo de hacer, se va a publicar en el espacio de Carmen Aristegui, donde los activistas franceses son los que dan como este primer aviso. A ver, si en 1990 ya sucedió esto, hay que reivindicar ese día. Pero a ver, ¿de qué sirve un día? O sea, ¿por qué? A ver, el Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional contra la Violencia, ¿sirve de algo? ¿Modifica algo? ¿Vale la pena dar esas batallas? Yo creo que sí, es importantísimo que cada una de las fechas traiga un origen y justo es señalar, esta fecha es cuando se hace la eliminación como una enfermedad mental de la Organización Mundial de la Salud. Pero sí es importante porque nos permite como sociedad ir haciendo altos y evaluaciones de hacia dónde vamos, hacia dónde van avanzando, cuáles son los cambios y bueno, son fechas simbólicas que de alguna manera también van ayudando a ir impulsando. Yo recuerdo mucho con el Día Internacional de la Mujer, que ese siempre es la discusión. Oigo a muchas mujeres, amigas mías incluso, que dicen, bueno, es que en realidad todos los días deberían de ser internacionales de la mujer. ¿Por qué nada más uno? A ver, ¿de qué sirve un día internacional? Perdón que te fuerce y te lleve ahí, pero hay 78 países donde está penado el ejercicio de la homosexualidad. ¿Cambia en algo que haya un día mundial de lucha contra la homofobia? Sin duda, justo para hacer ese alto y ese proceso de reflexión y cómo van evolucionando las distintas sociedades. Hoy en día, pues esa es la situación que tenemos en el mundo. 78 países que la criminalizan, 7 países en el mundo donde además la pena es una pena de muerte, ejercer la homosexualidad, ejercer la libertad de amar tiene eso. Y eso nos permite ir viendo hacia dónde van los países, hacia dónde vamos cambiando. En México sí nos es importante porque también eso va ayudando a revisar cuáles son los procesos que desde el Estado y desde la sociedad vamos a tener que modificar. A ver, te provoco, pero no a la funcionaria, a la activista. El sexenio pasado se le pidió al presidente Felipe Calderón, estar muy próximo de esa petición, que México creara su Día Nacional de Lucha contra la Homofobia. Y sin embargo respondió que él quería dejar como título Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias, ¿no? Cualquier cosa que esto quiera decir. ¿Te acuerdas por qué? ¿Qué pasó? Y luego la siguiente pregunta, pero no te saltes la primera, es ¿qué cambia ahora? O sea, ¿por qué ahora sí se puede llamar Día Mundial? Claro, hay una iniciativa que sale desde un grupo también de personas activistas y desde el Consejo Nacional se hace desde el CONAPRED. Desde CONAPRED se empieza a hacer este impulso para que se haga y se decrete el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. En su momento, y hay que entender también los procesos históricos y también los procesos de cada uno de los gobiernos y de los titulares, que al final del día es un decreto que expide el titular del Ejecutivo. Es una decisión presidencial. Es una decisión presidencial. El contenido del decreto tenía los componentes que desde el Consejo Nacional se estaban impulsando. Pero déjame especular. ¿Tendría el presidente temor a que ciertas fracciones religiosas se enojaran si él, digamos, se pronunciaba a favor de la lucha contra la homofobia? Sí, te estoy llevando muy lejos porque es especular, pero sería interesante saber por qué el presidente Calderón no quiso
proceder en esta dirección? Yo creo que en ese sentido habría que entender muy bien los antecedentes de Felipe Calderón y entender muy bien el juego político en el que está. Viene del PAN, un partido político tradicionalmente averso a estos temas, y creo que sí fue un factor importante ese... ¿Por razones religiosas o simplemente adverso? Yo creo que Pues yo creo que fue, ¿sabes qué? Una falta de respeto de Felipe Calderón al trabajo que hizo con APRED, al trabajo que de hecho hizo el secretario de Gobernación con los activistas, nos consta muchos, donde el pacto y el secretario de Gobernación estaba, bueno, súper seguro de que iba a pasar como tal. Hay quien, tú sabes, ¿cuál yo soy secretario? Gómez Montt. Estaba, o sea, Gómez Montt estaba a favor de que pasara. El cabildeo era de muy alto nivel y ahí, gracias mucho al trabajo que hizo con APRED, todavía vivía Arturo Díaz Betancourt, me acuerdo, y teníamos información un poquito privilegiada como periodistas además, y sabemos que le tembló la mano a Calderón. Y le tembló la mano, ¿por qué? Porque, como bien comentabas, cuestiones con los poderes fácticos, ¿no? Con la iglesia, con los grupos empresariales, pues muy allegados al déjame sistema. te detengo ahí. Felipe, los presidentes deben velar por no fracturar más a sociedades que ya están fracturadas. Por supuesto. Y hay temas que fracturan, pero luego esos temas en un momento dado dejan de fracturar. ¿Tú crees que en ese momento hubiera sido tema de fractura y creerías que ahora no lo es? Pues yo, bueno, a lo mejor no te respondo concretamente exactamente, pero si en la Asociación Nacional de Actores, hablando de mi caso, hace 4 años, comienza una lucha para homologar derechos de las parejas del mismo sexo, y en la Asociación Nacional de Actores hay ese prurito. Que es un sector progre. Exactamente, que se supone que somos un sector progre, que hablamos de arte, que salimos en los medios de comunicación y proyectamos la psique humana a través de nuestra interpretación y ayudamos a que el espectador aprenda a través de nuestra interpretación. Si ahí estuvieron los pruritos y estuvieron todos los candados y estuvo, aunque se anunció en una asamblea que venía la homologación de derechos, pasaron 4 años y no sucedió absolutamente nada. Yo nomás te digo que no se moverá a nivel presidencia de la República. Pues nomás con ese ejemplo, creo que digo algo. Me tengo que ir a corte, pero sí les dejo sembrar la pregunta. ¿Qué cambió? O sea, porque no es nada más el presidente de la República el que cambió. Sí hay cambios. ¿Qué cambió en nuestro tejido cultural para que hoy sea distinta la discusión? Voy a corte y regresamos. Reacciona México sin homofobia. Para mí este día significa una muestra de que cualquier representación de odio está mal. Está mal que odien a la gente. Está mal que nos odien por ser homosexuales o por cualquier otra cosa. Si me juzgas por ser homosexual, el que te ves mal, eres tú. Es importante que nos sumemos, ¿no? Que nos vistamos de morado, que apoyemos, ¿no? Porque pues yo creo que el amor es la base de todo. Entonces, entre más amemos, todo va a ser mejor. Tenemos que señalar todos los días que la homofobia y la transfobia es un hecho cotidiano. Es un hecho cotidiano que empieza con un chiste, con una broma, con una buena intención, pero termina en un crimen por odio. Por favor,
lucha contra la homofobia, México reacciona. Bueno, de vuelta en Espiral, hablando de estas reformas culturales que ocurren, yo tengo un ejemplo que vale la pena poner en juego. Cuando se reformó el artículo 1 de la Constitución para incluir la cláusula de no discriminación, ¿saben cuáles eran las causas de discriminación? Y entonces, en la iniciativa que llegó al Congreso, decía que no se puede discriminar por preferencias sexuales. Y bueno, pues el legislador, dicen por ahí que fue Diego Fernández Ceballos, no sé, tachó sexuales, dijo, pues por preferencias, es más incluyente. Estaba aquella de moda, aquella película de fresa y chocolate, ¿no? Se incluía el helado de chocolate y le digo, ¿qué era preferencias? Me llama la atención porque pareciera que Felipe Calderón volvió a hacer lo mismo, ¿no? En lugar de llamar Día Mundial o Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, lo llamó Día de la Tolerancia y Respeto a las Preferencias. Ya no sigo anclado en el sexenio anterior. Y ni siquiera dijo sexuales tampoco. ¿Por qué ahora podemos decir no solamente sexuales, sino lucha contra la homofobia? ¿Qué cambia en este país que se da esa modificación? Mira, yo creo que sí hay un cambio fundamental. Yo creo que desde el inicio de la campaña del actual presidente de la República hay un compromiso y acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil. Creo que este fue un reclamo legítimo de estar mencionando. Se omite hablar de homofobia y hay homofobia, en el país existe y la homofobia ha llevado a la muerte a muchas personas. Entonces hay que cambiarlos. Se asume un compromiso y este compromiso se tiene que ir trabajando, el compromiso tiene que ser cumplido. Y apenas hace poco, hace unos meses, hace más o menos un mes y medio, es que sale el nuevo decreto y el decreto deroga el anterior y este decreto ya dice con todas sus palabras Día Nacional de Lucha contra la Homofobia. Sí nos permite tener un contexto sumamente diferente y también importante, también es un mensaje de política del Estado, es un mensaje de la política del actuar del gobierno y que tiene que ser congruente, no solo se tendrá que quedar en un decreto, sino en acciones definidas para que efectivamente esto que es un mal, la homofobia, pueda ser combatido a través de la política pública. Y a lo mejor cambia también en el sentido, no nada más en este día, sino que se han visto acciones, y yo no soy de ningún partido, pero pues de repente sucede también en este sexenio, donde el IMSS finalmente también acepta los derechos de las parejas del mismo sexo. El ISSSTE creo que ya tocó un poquito como antes, ¿no? Exacto, pero el IMSS creo que también son cosas, digo, aparte de que es un trabajo de muchas asociaciones, de muchas personas activistas, pero se van viendo acciones pues que sí son como más concretas, a hablarlo abiertamente, a hablarlo de frente. Ahora, en ese sentido cambia. Yo creo que está bien, estoy de acuerdo. El gran reto, bueno, desde luego será también ponerle presupuesto a las cosas, porque el gran problema, por ejemplo, del mismo CONAPRED o instancias que están haciendo cosas muy buenas es de que hay decretos, hay tratados, hay nuevas leyes muy benéficas, muy cacareadas mediáticamente, pero que en cuestión presupuestal pues no pasa absolutamente nada. Entonces, en el caso del tema de la homofobia es transversalizar políticas públicas, es homologar. Yo estoy muy contento ahorita con una partecita de la ley de telecomunicaciones, donde se calca el primero constitucional prácticamente, pero ¿cómo vas a hacer que realmente eso se materialice en política pública y en acciones? Pero, a ver, y el gran reto es ese. A ver, está interesante. Nada más déjame regresarme un paso. Porque dices, ponerle número a las cosas, dinero, está bien, pero antes hay que ponerle nombre. Nombre. Y en esa estamos. Estamos poniéndole nombre, llamar al pan pan y al vino vino, porque si no, luego no se puede establecer la política pública. Sí, yo en ese sentido creo que hay un elemento clave que es del otro lado, no es desde la administración pública, sino desde sociedad civil. Y según mi entendimiento hay una herramienta que ha sido indispensable en toda esta evolución de la agenda LGBTI, que es justamente Internet y redes sociales. ¿De qué forma? No es que hace 4 años no existieran, no es que hace 2 años no existieran, es que el uso de Facebook, Twitter, etcétera, sí ha cambiado. Ya no nada más compartes tus fotos, sino ya apoyas alguna causa.
Y creo que eso sí ha movilizado la causa LGBTI desde distintos ángulos y a través de distintos países. A ver, a mí la parte que me interesaría mucho es que el gobierno homologara esto en la educación pública, por ejemplo. O sea, si hay un problema que tenemos en todos estos temas, sexualidad, VIH, SIDA, diversidad sexual, es que los libros de primaria no le han querido entrar. Y la parte en cómo le han entrado... Te tengo ahí para que... Perdón que entre a un asunto de vida personal. Ajá. Tú tienes un hijo y una pareja de tu mismo sexo. Claro. ¿Cómo te va en la escuela? Todavía no entra mi hijo a la escuela, entra en agosto. ¿Cómo crees que te va a ir? Porque vas Yo sí te puedo decir de Alejandra en la escuela. Perdón, tú estás en el mismo caso y es una hija. Y está en la escuela. ¿Cómo va la relación en la escuela? Y tiene razón Toño en lo que se refiere. Digo, lo interrumpo rápido, pero lo acoto. Con Alejandra nos hablaron para decir, la Secretaría de Educación Pública dice que este es el tema de familia. Y nos hablaron, afortunadamente, porque es una escuela abierta a la realidad de un México y de una sociedad, y nos dijeron, ¿cómo piensan ustedes que se debe tratar? Pues la diversidad familiar. Ni siquiera nada más nos incluyen a nosotros, incluyen en que hay una abuela con un nieto, hay una mamá soltera con un hijo, hay un papá. O sea, la diversidad familiar. Pues bueno, la Secretaría de Educación Pública no, solo tiene el estereotipo aún, por lo menos en la clase. Déjame decirte, es decir, de un lado estás en una escuela que entiende la diversidad familiar, así es, pero no es compatible con el modelo que hoy atiende la Secretaría de Educación Pública. Así es. Entonces ellos nos decían, la Secretaría de Educación Pública nos dice, tenemos que dar este tema, toca la familia, al grupo de tu niña y que en toda es papá, la escuela. Mamá, hijito, exactamente, hijita. Y abuelita y abuelito, y si había camioneta y casa, es pues donde también. creo que hay que entrarle, porque, a ver, cuando nuestros niños empiecen a ir a la escuela, digo, la niña de Felipe y mi hijo irá a una escuela particular, donde también tienen una perspectiva liberal. ¿Por qué no liberal. podría ir a una escuela pública y ser respetados? No por decisión de nosotros. Creo que no hay limitante en ese sentido, pero yo sí estoy preocupado porque si Mateo llegase a entrar a una escuela pública en la primaria, o no ahorita en el kinder, yo tendría que hacer todo un proceso de capacitación y estas cosas. Yo lo que le he dicho al gobierno del DF, yo se lo he pedido y se lo he dicho y lo estamos platicando, de que así como hicieron el libro de Mi Futuro en Libertad, que está muy bien y que tiene cosas... ¿Qué es ese libro? Es un libro que se le da a maestros y a papás y mamás para hablar de muchos temas. También le llega a los niños, pero principalmente a papás, mamás, maestros, donde se aborda el tema de la diversidad sexual bien, pero todavía eso no se pasa a los libros. ¿Por qué? Porque es federal. A ver, te subo a la discusión. Este es tu tema. O sea, educación y discriminación. Hay en la política educativa, ya ahorita regresamos a la política de salud, pero en la política educativa, ¿hay énfasis en tema de igualdad y educación para la no discriminación? Yo creo que no, yo creo que todavía está muy atrasado el tema y está atrasado por algunos otros tabúes que tenemos encima, como simplemente dar educación sexual a los niños en primaria o en secundaria. Porque sin duda la discusión de familias y la discusión de preferencias tiene atrás una discusión de educación sexual que tampoco ha sido explotada. Entonces, yo creo que aquí el límite no está en los niños, sino más bien en los tabúes que tenemos los adultos al decir, híjole, es que ¿cómo lo va a agarrar el niño? ¿Cómo se lo voy a decir? Cuando en realidad quienes necesitarían esa educación más de una manera más fuerte, más sólida, son los papás, los maestros, son aquellos adultos que transmiten sus propios prejuicios y discriminaciones. Pero primero el gobierno decidir verdaderamente hacer una política pública que esté, y luego ya después decirle al maestro, da la lección o da la clase, pues. Pero si no tiene el recurso el maestro para darla porque solo hay una opción de familia, pues me parece terrible. Pero tienes a maestros que critican a las mamás que trabajan. Ahora imagínense cómo va a lidiar un maestro con los papás de un niño o las mamás de un niño que son del mismo sexo. Perdón, así rápido, porque me vino como muchas cosas de repente. Dices, hay que ponerle número, hay que ponerle nombre, pero también hay que ponerle una posibilidad a una institución como CONAPRED de que haga valer verdaderamente un derecho, porque si solo es una queja y solo es un pronunciamiento, es una queja, por ejemplo, como pasó en la ANDA, y la ANDA le dijo muchas gracias, con permiso, hasta luego, pues me parece terrible que también hay algo que hacer ahí. O sea, no hay una institución todavía que obligue a las instituciones públicas o privadas a hacer valer los derechos humanos o los derechos constitucionales de un individuo. Yo estoy esperando que alguien le diga a nuestra asociación, y que no tenga yo que hacer el trabajo,
que tiene que entrar en regla con la Constitución. O sea, si hoy tú quieres inscribir a tu pareja en los servicios médicos, en la ANDA no puedes. No puede, ni una mujer no puede meter a su esposo. O sea, solamente Jorge Negrete a María Félix. No, creo que no la metió porque ya se habían divorciado. Así, pero sí, efectivamente, solo un hombre puede meter a la mujer. Y el criterio además es porque piensan que el hombre abusa de ella. Entonces, a ver, estamos hablando del tema educativo y queda claro que alguien tendría, déjame seguir la lógica, Antonio, que construir una política transversal de no discriminación en materia educativa. Le podemos dedicar un programa entero al tema, porque además es mi pasión y por lo que estoy viendo también de ustedes. Pero algo ha sucedido en la política de seguridad social y yo quisiera también rescatarla. Ya Felipe lo mencionaba. O sea, el ISSSTE dice, yo le voy a dar los mismos derechos a las parejas del mismo sexo o a las de sexo distinto. No voy a hacer distinción. El IMSS dijo no, según recuerdo. Se opuso y finalmente la Corte regañó al IMSS, ¿no? ¿No estoy equivocado? Fue la Corte la que dijo al IMSS, acatas, que a lo mejor puede tener que ir. Cuéntame del ISFAM, porque traigo duda, el ISFAM, para quien no sabe, es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, lugar donde siempre ha sido tabú el tema de la homosexualidad. ¿Cómo está el ISFAM? ¿Qué les ha dicho a CONAPRED en este tema? Pues mira, es importante también poner como antecedente es cómo se logra que en la seguridad social se incorporen a las parejas del mismo sexo. Surge la resolución por disposición, pero a pesar de ello había una negativa de las dos instituciones, ahí para hablarlo claro. IMSS e ISFAM. IMSS e ISSSTE. ISFAM no teníamos casos. IMSS e ISSSTE. Y la interpretación era un tema clarísimo de una cultura de hace siglos. Decían, la familia históricamente es la conformada entre un hombre y una mujer. Nuestra ley, eso es lo que protege, estas familias. A ver, decían una cosa peor, si no me acuerdo mal. Decían, la Constitución tiene una idea de familia. Yo creo que buscaba las páginas de la Constitución. La Constitución mexicana no define cómo es la familia, ¿verdad? No lo definía y además la Corte ya lo había dicho en su momento en la acción de inconstitucionalidad, señaló que el Estado está obligado a proteger a las familias. Pero bueno, había ese enredo de que haciendo una interpretación histórica de la ley, no podían hacerlo. Bíblica. Casi, no lo dijeron, pero casi. Y entonces... Dilo, que salga la... Que salga la... No. Activista. Y entonces se hace la modificación, pero es en este sexenio, cuando hay este cambio, porque justo tiene que ir en congruencia con el cambio de paradigma. ¿Qué pasa con estas dos instituciones que son las más importantes del país en materia del número de asegurados? CONAPRED hace una extensivo a todos los institutos de seguridad social del país, todos los estatales y, por ejemplo, al de las Fuerzas Armadas también, y les pide que se hagan las adecuaciones para que se garantice el derecho para las familias. A ver, ahora déjame decir una cosa. ¿Hay derecho ante el IMSS si estás casado? No, también concubinato. Y también estás concubinato. Okay. Sí. ¿No importa en qué parte del país vivas? Sí, no importa, ¿no? O sea, si yo vivo con mi pareja del mismo sexo en Aguascalientes, en Colima, puedo ir con el ISFAM, el IMSS o el ISSSTE y me va a respetar. Tú acreditas que vives juntos. Claro, acreditas bajo las mismas condiciones que en una familia heterosexual. Perdón, pero es que ahí es donde estoy confundido, estoy como en la clave, pero me tengo que ir a corte. El único lugar donde uno se puede casar con una persona del mismo sexo es el DF. Entonces no estás en las mismas condiciones, porque en Colima no te casan si eres del mismo sexo, y entonces las condiciones son distintas. Si te casas en el DF, sí pero vale. Entonces, déjenme irme a corte, pero entonces sí es distinto. O sea, si es más ciudadano en el DF. Voy a corte, regresamos, se pone buena esta discusión. Pues el tema de lo simbólico. Otra vez no.
importante hacer este tipo de acciones para demostrarle a la sociedad que somos personas, que son condiciones de vida y que pues realmente tenemos los mismos derechos. Estamos luchando contra la homofobia y para que todo el mundo se dé cuenta que todos somos iguales. Creo que hay mucho por hacer, creo que el respeto entre la misma comunidad y todas las personas es fundamental. Y este día significa el inicio de muchos días más en el que vamos a estar promoviendo valores como la no discriminación en las redes sociales y con la población en general. Porque vamos a dejar un granito más de arena en decirle adiós y stop a la homofobia. Y es tiempo de hacer un switch aquí en la mente y acá en el corazón. Bueno, estamos aquí en Espiral hablando de este sábado, que es el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia. Entonces, sacaste hace un momento a cuento a Arturo Díaz Betancourt. Fue gran amigo tuyo, gran amigo mío, uno de los principales luchadores justamente en esta dinámica. Y yo recuerdo que él me decía, mira, Ricardo, no es lo mismo ser gay en Iztapalapa que serlo en la zona rosa. Claro. Bueno, hoy Iztapalapa y la zona rosa a lo mejor no son lo mismo, pero jurídicamente sí responden de la misma manera para el respeto a los derechos. Replicaría 14 años después. Sí, pero no es lo mismo ser gay en Colima, tierra de mi madre, que ser gay en la Ciudad de México. O serlo en Guanajuato. En fin, el país trae niveles distintos, como si fuese eso aceptable. ¿Ven posibilidades de que pronto en el resto de la República esto se modifique? O al revés, este paso hacia adelante que dio el Distrito Federal hace que algunas entidades hayan dado paso hacia atrás, incluso tratando de definir la familia como la reunión de un hombre y un varón, de un hombre, varón. Como en Sinaloa, reformaron el Código Civil tratando de poner un candado y decir no, esto está prohibido y esto es la familia que nosotros creemos que es. Y bueno, afortunadamente hay asociaciones movidas principalmente con muchos, por Alex Ali Méndez, que está justo haciendo una batallita diaria así en la República por hacer un amparo y otro amparo en cada estado y tratar de que eso se vuelva pues algo que se legisle, pues que no se esté buscando lucha por lucha, que hasta ahora es lo que se ha hecho. Así fue en el IMSS un poco, amparo por amparo, hasta que la Suprema Corte dijo, pero aunque la Suprema Corte dice, es lo que yo me harto de decir, ¿por qué, aunque la Suprema Corte dice, las instituciones privadas y públicas no acatan la ley? Yo de veras sigo enojado con eso y digo, ¿por qué no le dan las herramientas a CONAPRED? Yo vuelvo un poquito a lo que planteabas hace rato, de qué ha servido, qué ha cambiado entre el decreto anterior, este decreto y lo que hemos ido avanzando. Yo creo que estamos moviéndonos, si lo vemos panópticamente, así desde arriba, el bosque completo. A nivel histórico, han sido, 35 años, 36 años del movimiento, desde el 78 ahorita, pero de un muy activo trabajo que hemos hecho los últimos 14, 15 años. Si lo vemos como proceso social o como movimiento social, a diferencia de otros movimientos, mi lectura es que no estamos mal, hemos avanzado mucho. En cosa de 7, 8 años se han hecho muchas leyes. El CONAPRED, yo creo que don Gilberto jugó un gran papel en todo este proceso. No estaríamos aquí sin muchas cosas que se fincaron con CONAPRED y con todo lo que implicó en su momento social, histórica, políticamente. Pero cuando digo, estamos hablando del plano de lo simbólico, es de que el hecho de que se mencionen las palabras, esa resemantización de ya no son maricones, ya son gays, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya no son las marotas, ya son las lesbianas. O sea, ir cambiando estos lenguajes. Monsiváis enfatizaba mucho en la palabra gay, ¿no? Lo que significa ser gay ahora ya tiene que ver con una cuestión de movimiento social, de derechos. Y yo creo que en ese plano vamos avanzando y es parte de un... Me gusta lo que están haciendo, porque siempre dejamos esta discusión con el plano de lo que el Estado debería hacer o de lo que el Estado no hace. Pero es una forma de lavarnos las manos del lado de la sociedad. Y en la sociedad, decía hace un momento, las redes sociales, por ejemplo, lo que hacen es socializan, comparten
reflexiones que de otra manera estaban encerradas. Estaba viendo ahora los datos de la encuesta 2010 de CONAPRED. 4 de cada 10 mexicanos todavía dicen que preferían no vivir con un homosexual en casa. Les puedo decir que hace 10 años la cifra era mucho más alta. Acuérdate, con sociedades de convivencia, recuerdo, yo viví mucho ese proceso con todo el equipo del Petit Comité de Sociedades de Convivencia, y las encuestas de 2003, 2004, 2005, bueno, eran 7, 8 personas de cada 10. Que estaban en contra. Ya con matrimonio cambia la percepción, no en la parte de nuevas adopción. Generaciones. A ti te toca ser nueva generación. ¿Tú ves un cambio? Digamos, ¿son más aceptados los gays? ¿Son más próximos a la vida de los heterosexuales? ¿Cambia algo la vida de los heterosexuales cuando están próximos a la experiencia homosexual? Sin duda. Yo creo que a nivel global sí hay un cambio muy interesante. Justamente hay un autor que menciona que nos estamos moviendo desde la homosexualidad underground hacia la homosexual mainstream, que es... o sea, desde los sótanos... Desde el sótano nos estamos moviendo. A lo que es el promedio. Exacto. Y entonces ya es algo cool. Incluso hay un ejemplo muy particular que a mí me llama... Perdón, es que mi inglés es de What's the matter with the people, la papaya, la coyota, porque explícame de qué se trata. Porque... exacto, como lo decía Ricardo, de estar en el sótano ocultos ahí, a volverse algo cool, un referente incluso social. Hay un ejemplo que a mí me llama muchísimo la atención, que es en la industria de la moda. A ver, que te entiendo. De no me acerques a ese gay... estoy muy bien porque tengo un amigo gay. Exacto, ahora es pro. Incluso ahora me visto como gay y ahora actúo como gay. Y la moda la impone, por cierto, la población gay. Exacto. Y los negocios los impulsa la población gay. Eso es interesantísimo. Si me permites un minutito, Abercrombie & Fitch, una marca de ropa de Estados Unidos, tiene una estrategia muy interesante. Justo en el boom de hace unos años de la marca, fue porque comenzó con este nicho de mercado. Se fue a los barrios gays, a las zonas gays de Estados Unidos, y ahí distribuyó su ropa, empezó su marca, y a partir de ahí tomó un vuelo relevantísimo. Y creo que eso solo es un ejemplo del movimiento económico que representa la comunidad LGBTI. A ver, déjame ver si reinterpreto algo de lo que estás diciendo y ustedes están de acuerdo. A mí hay algo que no me gusta de la palabra tolerancia. Entiendo que es un valor bien importante en la democracia, pero una cosa es te tolero, y otra cosa es me entusiasma tu diferencia porque puede incluso transformar mi identidad. Sí hay un paso entre la tolerancia y el respeto y luego el entusiasmo por el otro. ¿Podríamos decir que hay sociedades donde el entusiasmo por el otro, incluido el otro gay, están modificando la cultura en más de un sentido? Yo creo que sí se está modificando, pero mira, un dato que nos parece interesante desde la Encuesta Nacional sobre Discriminación, tres datos fundamentales. Uno, la sociedad se reconoce diversa, todos nos reconocemos distintos. Segundo, nos reconocemos poseedores de derechos. Pero tercero, que ahí es donde la tolerancia juega en este estire de los derechos y las personas, es sí, pero mientras tu derecho no afecte el mío. O sea, sí está bien que se casen, pero que no adopten. O sea, sí está bien que se tomen de la mano, pero no en público, porque hay familias, y tampoco que se besen, hagan expresiones de amor. O sea, todo ese tipo de circunstancias aún prevalecen. El Distrito Federal, que podríamos decir es único en el país por lo avanzado de las leyes, es solamente eso, avanzado en las leyes. El pensamiento de la sociedad aún sigue siendo súper tradicional, y lo vimos incluso en el 2010, cuando se hace la reforma al Código Civil, las quejas contra la comunidad LGBT se incrementaron. El nivel de intolerancia se destapó y decías, ¿cómo es posible que en un país donde hay leyes que cada vez van avanzando, más progresivas, y parece que es una visión mucho más incluyente, la sociedad es sumamente conservadora? Ahora, es que te desafía. A ver, déjenme regresar, perdón, al tema de la escuela. La pareja heterosexual, él trabaja, ella está en casa, los roles están claramente distinguidos. Una pareja homosexual, ¿quién trabaja, quién está en casa? Y de repente los roles empiezan a ser más equitativos y de pronto ambos tienen responsabilidades similares. La pareja heterosexual puede sentirse amenazada, el varón puede sentirse amenazado, la mujer puede sentirse revelada porque esa pareja sí reparte bien la tarea y aquí está desequilibrada.
y puede despertarme la intolerancia. Por eso estoy llevando muy lejos el argumento. Me gustaría preguntar si les ha tocado ver esto. Es decir, que la experiencia de ustedes como familia desafía la experiencia de las parejas heterosexuales al punto de generar rechazo. Bueno, en un restaurante a nosotros nos pasó que el gerente, aquí cerca, nos dijo, no hay dónde cambiar a los niños en los baños de los hombres. Y pues cuando Mateo tenía 8 meses, pues cómo lo íbamos a hacer, ¿no? Al pedirle, oiga, en otros restaurantes lo resolvemos yendo al baño de las mujeres, donde sí hay la tabla para cambiar niños, y pues las señoras fueron las que se enojaron, ¿no? ¿Cómo un hombre va a entrar aquí? Y el gerente, pues ahí sufrió mucho, ¿no? Entonces sí hay una amenaza, ¿no? Y bueno, puede resolverse virtuosamente. Al percatarse las señoras, que éramos además 2 hombres, que en la mesa estaba otro señor esperando, pues así como que se escandalizaron. Sí definitivamente creo que hay como también una... Pero ese es el desafío negativo, pero puede haber un desafío positivo. A mí me recuerdo así rápido 2 anécdotas. Cuando decíamos que nos íbamos a casar Jaime y yo, las parejas heterosexuales decían, ¿para qué? ¿Por qué? ¡Qué horror! Porque era el concepto que ellos tenían de lo que era el matrimonio. Y entonces... ¡Qué horror casarse! Sí, porque era, ¿cómo si está en crisis? Bueno, a lo mejor tu matrimonio, el nuestro no. Nosotros solo vamos a adquirir un derecho de legalizar una relación amorosa. ¿Sabes? En el concepto de cómo lo veía uno y otro. La otra es otras parejas más amigos, más íntimos, que dicen, me encanta cómo ustedes juegan unos roles que nosotros no podemos, todavía nos peleamos por ellos, o porque son injustos o porque los queremos de otra manera. Y ustedes de alguna manera se acomodaron, por ser del mismo género, en ciertos roles que pues no estorba, o juego de roles que en un juego de género, en una pareja heterosexual, sí crea muchos conflictos. Eso no quiere decir que no tengamos conflictos. Yo me pregunto, porque bueno, yo nací en 1968, pero un niño que haya nacido en 2012, que vive ahora en esta nueva sociedad, mucho más virtuosa, por lo que estamos diciendo, ¿cómo identificará los roles? Seguramente... Yo conté esa experiencia en un artículo también de una amiga. Nos encontramos después de muchos años, ella con su niñita de 4 años, Jorge, Mateo y yo, ve a Mateo y se ponen a jugar los niños. Y ya, se van, pasa tiempo, me manda un mensajito mi amiga y me dice, oye, Toño, estoy súper sorprendida porque mi hijo, viendo la televisión, estaban 2 dragoncitos, bueno, una escenificación en donde el niño interpreta que los papás del dragoncito son 2 papás, como el del niño que vimos, le dice a la mamá, del niño que vimos el otro día en el centro comercial, mami, ay, eran sus papás, o sea, como explicándole a la mamá y un niño de 4 años. O sea, no sé, cambian los paradigmas, creo yo. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí hay un ejemplo muy interesante en redes sociales. Ha circulado un video donde le muestran a niños de distintas edades pedidas de mano de distintas parejas, pedidas de mano de un hombre a otro hombre, una mujer a otra mujer y parejas heterosexuales. Y cuando les preguntan a los niños, ¿qué estás viendo ahí? Son los niños emocionadas, las niñas así llorando, gritando de la emoción. ¿Qué ves ahí? Pues nada, 2 personas que se van a casar. Y en realidad ni siquiera ubican la diferencia entre, en esta pareja fue ella quien le pidió a él que se casaran, en esta otra pareja fue ella pidiéndole a ella que se casaran, y no ubican la diferencia. Yo por eso regreso al tema de los adultos. Yo creo que en realidad el gran problema está atrás, años atrás, no en los niños que vienen. A mí te concluyo lo que pasó con la lección de familia en la escuela de Ale. Terminaron dándole esta lección de la diversidad familiar a toda la escuela primaria y pensaban que iba a ser algo terrible, pensaban que podría, quién sabe qué suceder. Finalmente la pregunta más quisquillosa fue de un niño de 6º que dijo, bueno, yo tengo una pregunta. Y entonces fue así como que a ver qué pasa. Pues, ¿cómo decidieron qué apellido ponerle primero a Alejandra? Claro. Nada más. Decidieron? ¿Por orden alfabético? Pero nada más, sí, por orden alfabético. O sea, MN, Morales Nájera. Y fue una decisión de los dos. Y creemos que sonó mejor. Y creo yo que si Jaime es el mayor... Esa fue la pregunta. De ese tamaño tan pequeño fue la pregunta. Esa fue la máxima pregunta de un niño. Pero te voy a decir algo. En el caso de nosotros también fue algo similar. Pero aquí, imagínate, de los mismos amigos gays,
empezaban entonces a bromearnos. Entonces ya sabíamos quién es la señora. Así nos decían. Hasta, digamos, incluso. Por la acomodación de los también. Muy bien, ahí va. Ahí tiene que ver eso. Cierro el programa y te tocan las conclusiones. Así es que aprovecha lo que ibas a decir y cierras el programa. Que ahí podemos claramente ver es cómo estas construcciones de la discriminación tienen que ver eso, con los valores que se le atribuyen a las personas bajo contextos negativos. Y esto no solamente en el tema de la diversidad sexual, sino en todas las demás personas. Se van atribuyendo factores negativos y eso es lo que incide y lo que da como resultado la discriminación. Creo que sí estamos en una sociedad que va avanzando, hay un cambio legal que ya es imparable. Hoy desde el Consejo, el Programa Nacional tiene pues un amplio espectro en el que se va a combatir y a trabajar temas relacionados con los grupos de diversidad sexual, con la homofobia. Nuestras propias líneas de acción son casi 51 líneas de acción en el Programa Nacional y eso se tiene que transversalizar. Hoy las políticas de Estado deben de tener esa perspectiva incluyente y que pueda tener una protección integral de los derechos. Bueno, cierro. Itzel Cabrero recomendó este libro, se llama Global Gay, de Frederick Martel, cómo la revolución gay está cambiando el mundo, editorial Taurus. Si el programa, la discusión que aquí tuvimos, las opiniones que aquí se virtieron, le interesaron, es un texto buenísimo para entender hacia dónde va esta discusión, hacia dónde va el mundo, que por lo menos en algunos temas va para mejor. O sea, hay intolerancia, hay violencia, pero también en expresiones de un avance civilizatorio que pues nuestros nietos se van a reír del precámbrico sexual en el que vivíamos los seres humanos en el siglo XX. Ojalá. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias por haber asistido a Espiral, a esta discusión. Festeje el sábado, el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia. Y nos vemos próximo miércoles aquí en el horario habitual. Gracias de veras por habernos permitido compartir este diálogo con usted.